tal? Yo soy Santi y bienvenidos a Banco y Pipas. Esta intro seguramente la cambie con los siguientes episodios, en la que me ha salido para así quitarme los nervios, empezar ya con este proyecto que tantas ganas tengo. Y bueno, en esta presentación lo que quería hacer era más que nada hablaros de qué es Banco y Pipas, cómo ha surgido, qué estructura va a tener y más que nada hacer una presentación sobre el podcast. Para empezar, me gustaría comenzar diciendo que no quiero encajar este podcast en ninguna categoría o en ninguna temática central, ya que no quiero limitarme a hablar solamente de un tema en concreto dentro de una temática concreta, sino que quiero que sea más estilo conversación, porque creo que en ese tipo de podcast es donde más chicha tiene, por así decirlo, donde más se puede sacar uno y lo más interesante de escuchar, en mi opinión. También teniendo en cuenta la conversación, ir evolucionando teniendo en cuenta tanto los gustos míos como de nuestro co-host Samu, que lo conoceréis en el episodio siguiente, y también el invitado que tengamos, que eso, bueno, lo hablaré un poco más adelante sobre ese tema. Y bueno, he querido embarcarme en este proyecto porque es algo que siempre me ha llamado la atención, siempre he sido muy fan de los podcasts y siempre he estado escuchándolo y viendo cómo podría llegar a hacerlo yo, porque creo que es algo muy bonito y un tipo de contenido bastante real, por así decirlo, muy entre comillas. Además que ya creo que se nota por el nombre. Siempre me gusta hablar con mis colegas cuando estamos en un banco tomando pipa y siempre tienen buenas experiencias haciéndolo. Y se lo están escuchando, un saludo para ellos. Entonces, pues de ahí más o menos he sacado la aspiración y cómo quiero enfocar este podcast y este proyecto que tengo en mente. Sobre todo, conversaciones típicas que tendrías con tus colegas tomando unas pipas interesantes, de colegueo, de broma, pero también sobre cosas serias, ¿sabes? Por eso no quiero encajarlo en ninguna temática, no me quiero limitar solo a hablar sobre un tema en concreto. Quiero hablar de todo lo que nos interese y nos parezca chulo. Sobre todo, la idea de este podcast ha surgido a base de la cuarentena del COVID, que durante ese periodo de tiempo consumí muchísimos podcasts. Sobre todo para hacer como para tener un poco más de compañía, porque como estábamos todo el mundo encerrado y lo único que echaban en las noticias y lo único que se escuchaba en redes sociales y en todo era sobre el COVID y lo que estaba pasando fuera, a mí esa monotonía me terminó agobiando, por así decirlo, y me refugié un poquillo en lo que en los podcasts. A ver, que también, no voy a mentir, pero también me puse a jugar Minecraft como un desquiciado, pero más que nada me gusta decir que consumí muchos podcasts, que es verdad, que no quita de que haya jugado al Minecraft. Pero bueno, ya fuera bromas, sí que ese interés mío propio de acercarme al mundo de los podcasts sí que surgió durante esa etapa de cuarentena, porque me interesaba mucho esa habilidad que tienen para hacer que el oyente se pueda evadir un poco de lo que tiene a su alrededor y centrarse en lo que está escuchando, y sobre todo también expandir esas ideas sobre algún tema o incluso conocer alguna perspectiva que no conocía antes. Y creo que los podcasts, con esa forma de conversación que tienen o de monólogo también, y que consiguen enganchar al oyente, creo que es una forma muy buena para conseguir que vuelva a reavivarse esa forma de conversación y de acercamiento a otras perspectivas que tanto se ha perdido, que creo yo personalmente que se ha perdido tanto durante esa recuperación de la pandemia y este año y pico que llevamos ya con todo lo del COVID. Me gustaría también comentar de qué exactamente vamos a hablar en este podcast. Lo he mencionado antes por encima, pero lo que me gustaría ya decir es que no queremos encajarlo en una temática central, sino que se hablará de tanto lo que a mi cojo Samu y a mí nos interese, y sobre todo que pueda hacer un buen programa, porque nos puede interesar muchas cosas, pero no puede dar para un podcast. Y esa temática pues irá evolucionando con cada programa. No estamos seguros si a lo mejor lo vamos a hacer uno por semana o dos por semana, ya vamos a ir viendo. Pero durante los podcasts pues trataremos una temática
como una idea central y a partir de ahí pues lo que surja, una conversación y como he dicho antes, eso es lo bonito de una conversación. Pero eso sí, estamos abiertos a que la gente que nos está oyendo pues nos proponga ciertos temas. Seguramente abramos una cuenta de Twitter y lo podréis dejar por ahí, nos podéis hablar o lo que sea. Y estamos abiertos para tratar los temas que queráis, básicamente. Pero eso sí, la premisa general que quiero que quede clara y, y la comentaremos seguramente a lo largo de los programas es que lo que vamos a dar nosotros es nuestra opinión y por eso quiero darle tanta importancia al diálogo, porque en el diálogo lo que uno dice es su opinión propia y creo que es importante porque mm, eso de el escuchar otras perspectivas y no limitarse a tu propia burbuja me parece central para la evolución de las ideas de uno, porque si uno solamente está escuchando ciertas cosas todo el rato, su mundo se convierte en eso, pero yo creo que lo bonito de poder hablar con otras personas es eso, el escuchar otra perspectiva y escuchar otras formas de ver el mundo y a partir de ahí construir tu propia. Y por eso mismo quiero que este podcast tenga esa estructura de conversación, para así poder llegar a conocer tanto las perspectivas mías como de Samu, como del invitado que tengamos y que se cree sobre todo una conversación interesante de escuchar. Eso es lo que yo busco con este podcast y creo que es lo más interesante que podemos proporcionar a la gente que nos escuche. Eh, y ya enlazándolo un poco sobre el tema invitado, me gustaría decir que lo que vamos a invitar son colegas, literalmente como si fuese una conversación con ellos estando en el banco tomando unas pipas, porque creo que una conversación se lleva muchísimo mejor que un monólogo, sobre todo en tema podcast, que yo, al menos personalmente, he escuchado de todo y los que mejor escuchan, los que mejor se escuchan y los que mejor se llevan y sobre todo que no se te hace repetitivo son los que son de conversación, porque un monólogo está bien y no quita que a lo mejor en un futuro llegue yo a hacer algún episodio yo solamente hablando o incluso Samu, pero creo que una conversación tiene más chispa y te hace estar más pendiente de lo que estás escuchando. Y ya volviendo un poco a la creación del podcast y eso, me gustaría destacar algo central para la creación del podcast, que ha sido mi relación con las redes sociales. Quien me conozca ya un poco personalmente sabrá que mi relación con las redes sociales de hace un tiempo no ha sido la misma, ha cambiado drásticamente. Eh, Comencé en una ausencia total de redes, estuve a nada de eliminarme la cuenta, no sé por qué lo hice, pero sí que me desinstalé las aplicaciones del móvil y no le eché un vistazo ni por el ordenador ni nada. Aunque sí que últimamente he caído un poco más en ella, sobre todo por el tema agobio y procrastinación, porque las he utilizado de una forma en la que no quería hacer lo que estaba haciendo y, y me ponía con las redes sociales, básicamente, a ver reels o lo que sea. Y creo que es algo interesante y que trataremos en un episodio futuro, porque creo que es una experiencia tan subjetiva y que todo el mundo tenemos una relación bastante propia con las redes sociales y las utilizamos para cosas concretas, que creo que escuchar las opiniones de los demás puede llegar a ser más guay, entonces no me voy a extender mucho en este tema. Pero fue a partir de ese cambio de perspectiva que tuve respecto a las redes sociales y asumir que realmente no me aportaban nada de felicidad, sino que era solo felicidad momentánea y cuando las debas a utilizar me volví a agobiar con lo que tenía que hacer o volví a estar triste o lo que sea. Pues a partir de ahí ya busqué algo más real, algo más que me entretuviese de una forma eh, a largo plazo, por así decirlo, y no tan instantánea. Y ahí fue cuando ya me incliné más por los podcasts y por eso mismo quería crear este podcast. Era para poder crear yo propiamente y no solo escucharlo, algo más, mm, más entretenido. Porque yo creo que escucharte un podcast es más entretenido que hartarte de ver TikToks una tarde entera, sinceramente. Y quien tenga otra opinión puede venir y defenderla. Pero, pero ya centralmente creo que los podcasts sirven mucho para eso, para poder entretenerte y para no tener un consumismo tan rápido y que te deja luego tan vacío como se puede dar a las redes sociales. Y ya que estamos hablando sobre las redes y la ausencia de ellas y tener un uso más responsable, sobre todo de
de las redes sociales porque son algo muy peligroso. Quería comentar un tema que me parece súper importante, sobre todo ahora que llega el verano y las restricciones del COVID se relajan un poco y podemos hacer un poco más de vida, por así decirlo. Creo que es de suma importancia nuestra relación con la naturaleza y cómo influye eso en nuestro estado anímico. Puedes llegar a sonar muy hippie, seguramente lo suene, pero soy de la opinión que un paseo por el bosque o salir a la playa o, tío, salir y ver naturaleza te influye de una manera muy vasta en lo que es tu estado anímico durante ese día y posiblemente al día siguiente. Yo creo que esa relación naturaleza-felicidad me he dado cuenta de ello gracias a la ausencia de redes, que dejé de mirar el móvil y miré por la ventana y dije, coño, quiero salir a dar un puto paseo, ¿sabes? Yo creo que esa forma de desconectar, y ya no desconectar solamente poniéndote a ver TikToks o poniéndote a ver un vídeo de YouTube, sino ponerte los cascos, ponerte música y salir, andar, a estirar las piernas y hacer algo de deporte, aunque sea mínimamente, eso para mí es algo que tenéis que probar todos y os animo a hacerlo. Si no tenéis coche para poder ir al campo o yo qué sé, tío, o coger la bici o cualquier cosa, lo que tengáis a vuestra disposición, que podáis salir y desconectar y que no sea quedarte en tu casa, hacedlo. Porque a mí me ha venido genial después de la cuarentena y después de todo, durante el verano, aunque el verano de 2020 todavía fue un poco restringido, yo pude hacer vida y sobre todo estos últimos meses, este principio de año, es cuando más lo he llevado a cabo y creo que los beneficios que tiene son increíbles y que lo tenéis que probar todo el mundo, vamos. Ya para empezar a terminar este podcast, me gustaría comentaros cómo se va a estructurar un poco este fin. Ya no el fin, sino como la segunda parte del podcast. Queremos hacer una serie de secciones y seguramente las vayamos incluyendo ciertas secciones con el tiempo y con los diferentes episodios. Pero la que central y quiero que tengan todos es una sección que quiero llamarla recomendación del episodio o la recomendación de hoy o cualquiera, ¿sabes? Ya buscaré un nombre exacto. Pero lo que quiero tratar aquí es cada semana pues traer una recomendación tanto yo como Samu y como el invitado. Y la recomendación de este episodio es una película que vi hace un tiempo que se llama Love and Monsters. Eh, Creo que ya el título puede daros una idea de qué va más o menos. Pero quien me conozca también sabrá que soy muy fan de los kaiju. Para mí, de pequeño, mis dos películas favoritas eran tanto la película de Godzilla, pero no Godzilla de la japonesa ni nada, sino la más mierda, la de 1998, que Godzilla no era ni una lagartija, sino que era una iguana. Una iguana radioactiva, era Godzilla encima de la hembra, los huevos. No sé si sabréis de qué peli estoy hablando, pero esa mierda de película para mí era de mis favoritas. Y a su vez también la película de King Kong, la de 2005, la de Peter Jackson. Para mí esa película es increíble, una de mis absolutas favoritas. Y Love and Monsters, pues tiene ciertos bichos, porque a mí las pelis de bichos me gustan mucho y por eso la vi. Eh, Tiene bichos, pero la premisa de la película es que de repente no me acuerdo qué año era, la verdad, como que se aproxima un meteorito a la Tierra y toca destruirlo. Entonces el gobierno, los gobiernos del mundo pues se forman una estrategia estilo Armageddon y llevan un misil, no con gente, como en Armageddon, sino que tiran un misil al, al, al meteorito y se lo cargan. Pero claro, eh, ¿qué pasa cuando tú coges y te cargas un meteorito? Pues que se destruye y que caen partículas a la Tierra. Me recuerda básicamente a la película de Gravity, por ejemplo, que el más mínimo toque a las órbitas de los satélites la puede liar pardísima. Y trata un poco de eso, porque era
Porque, claro, el misil que lanzaron era un misil nuclear. Y los misiles nucleares de la radiación. Entonces, lo que trata la película es qué pasa cuando esa radiación que lanzaron en el misil pues cae a la Tierra. Y a partir de ahí ya pues se forman lo que son los monsters. De la parte del título, los monsters. Pues todas las criaturas de sangre fría, creo que eran, mutan y empiezan a cargarse a los humanos. Esa es la premisa de la película, eso es lo que aprendéis en los 15 primeros segundos de película, así que no estoy haciendo ningún tipo de spoiler, porque lo interesante de la película y lo que más lo que trata es como nuestro protagonista, que por cierto es Dylan O'Brien, así que le suma muchísimos puntos a la película, porque el tío es Dylan O'Brien, ¿sabes? Eh, pues la película trata de cómo el prota se defiende en este nuevo mundo, por así decirlo. Y la estructura está muy bien. A mí me pareció una peli bien estructurada para lo que es. Dura una hora 45. Y la estructura es completamente que va al grano. No se entretiene, no es una película larga, sino es una película que te puedes poner en cualquier momento. Yo digo el momento cuando no quieres que tus neuronas funcionen, sino que solo quieres una película para ponértela, pasártelo bien y no pensar. Pues ese es este tipo de película. Aunque sí que hay ciertos detallitos que cuando te fijas, pues dices, hostia, mira, esto es lo que había dicho antes o tal. Y ya el estilo de la película para mí es lo que ya lo hace genial. Porque es un estilo muy meta. Con eso me refiero pues a películas que hablan directamente a la audiencia, como puede ser Zombieland o no me acuerdo cómo se llama esta película, creo que era El diario de Greg o algo así. Pues son ese tipo de películas que habla directamente a la audiencia y a lo mejor para la película y el prota dice algo y cosas así. Entonces es un estilo de película que te mantiene como más enganchado a la pantalla, al menos a mí me lo hace. Y también un punto a favor que me parece muy, muy bueno es la comedia que tiene dentro. Porque, vamos, a mí me dan mucha fatiga todas ese tipo de películas que son comedias saturadas, como puede ser cualquier película de Adam Sandler o, o esos momentos en películas más o menos serias que hay un comic relief de que no entra para nada, pues ese tipo de formas de comedia me dan mucho coraje y siempre que cuando veo algo así me quejo directamente o quito la película. Pero esta para mí lo hace perfectamente, la verdad. Porque tiene el nivel de comedia que tú esperas de una peli de este estilo, pero cuando se pone seria, se pone seria. Pero también hay comic relief, pero está muy bien hecho. Entonces es una mezcla muy buena y cómo tratan la comedia en esta película me parece perfecta. Yo me lo pasé muy bien viéndola con mi novia. Y para mí eso es una película para todo tipo de personas, que yo creo que todo el mundo puede pasárselo bien viéndola, perdón. Y cuando no tengas ganas de pensar, como he dicho antes, y no tengas ganas de hacer nada, solo ponerte una película y pasártelo bien, yo creo que esta es la mejor película para vértela solo, te lo vas a pasar de puta madre, o vértela con tus colegas, incluso con tu familia. Es una peli que yo creo que le puede gustar a todo el mundo. Bueno, este es el análisis que he hecho de esta película, pero quiero que ya el futuro de esta sección sea un poco más una recomendación, una parte sin spoilers, pero otra parte con spoilers, porque a mí me gusta mucho analizar las películas más a fondo, lo que es la relación que tiene, o las referencias que veo, o, o ciertas escenas que me han gustado mucho, y eso también quiero comentarlo aquí. Entonces, avisaré seguramente cuando vaya a ver spoilers por si no lo habéis visto, pero en un futuro quiero dejar ya dicho que la sección pues no va a ser solo un análisis tanto por encima como he hecho sobre Love and Monsters, sino un poco más detallado y en profundidad. Para hablar de ciertos aspectos más específicos de la película y no se quede solo en una mera recomendación estilo me ha gustado mucho esto, miradlo, sino lo típico de los exámenes de justifica tu respuesta, pues eso, justifica tu respuesta.
pues voy a justificar por qué lo recomiendo. Y hasta aquí creo que voy a dejar el podcast. Es una presentación, creo que lo he tratado todo. Si tenéis alguna propuesta, como he dicho antes, lo podéis dejar por Twitter, que cuando se publique esto no sé si estará abierto, pero para el siguiente episodio ya sí que sí. Y hasta aquí se queda. Muchas gracias por escucharme. Creo que puede estar muy guay este proyecto. Espero que lo apoyéis y que lo escuchéis y que lo compartáis. Y sobre todo que lo compartáis, porque aquí en Spotify no hay reviews como puede ser en Apple Podcast. Entonces es muy importante que si queréis apoyarnos, pues lo compartáis, ya sea por Twitter o por Instagram, para así darle un poco más de visibilidad. Y bueno, espero que os guste, espero que compartáis esta experiencia con nosotros y nos vemos en futuros episodios. Un saludo, hasta luego.